Muchas bendiciones, hermanos y amigos, este martes 13 de abril, continuando el estudio de la lección número 3, por siglos perpetuos, para memorizar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Amoroso y querido Padre que estás en los cielos, que tu pacto eterno lo asimilemos en beneficio de nuestras vidas y en expresión de amor hacia esa relación pactual con Dios. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy martes, el pacto con Noé. Hemos dado la semana pasada los diferentes pactos, el pacto adámico, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto eterno. Hoy en esta semana estamos estudiando todo el pacto y su forma y la consumación de el pacto de Noé. Es bueno destacar que cuando el hombre pecó, desde la caída en pecado del hombre hasta el diluvio, transcurrieron 1656 años. Si hacemos un cálculo de crecimiento demográfico, es decir, crecimiento poblacional, y tomando una media de que el hombre puede tener un hijo a una edad promedio de 30 años, si hacemos un cálculo de crecimiento demográfico usando las matemáticas, esto nos va a dar en un lapso de 1656 años, que fue lo que hubo entre la caída de Adán y el diluvio, la población no sería menos de 7,000 millones de personas en forma conservadora. Y recuerden que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La tierra estaba llena de violencia. Nos da a entender que la población en los días antes del diluvio era tan grande que él dijo en el versículo 11, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra que usa como violencia es la palabra Hamas, que es una secta o un grupo terrorista en el Medio Oriente, pues, que se llama Hamas. Pues la palabra violencia es Hamas aquí en el versículo 11. Pero Hamas es más que violencia, es crueldad. O sea, la tierra estaba llena de crueldad, no violencia, no, crueldad. Y entonces dice, versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, no había distinción entre los descendientes de Set y los descendientes de Caín. Entonces, Dios hizo un llamado al pacto a una persona justa y santa llamada Noé. En el versículo 13 dice, y dijo Dios
a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. La traducción correcta debe ser llena de crueldad. A causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces comienza a decir el instrumento o el arca que debía hacer para que sirviera como receptáculo de los seres que iba a salvar. Dios sabía que solamente 8 personas obedecerían al pacto. Esas 8 personas fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, es decir, las nueras de Noé. Es importante que Noé obedeció al pacto del versículo 18. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, el ejemplo, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos a subrayar algo aquí para que los hermanos conozcan este dato que yo no he dicho por aquí. Y es que cuando Dios dijo eso, Noé no tenía hijos. Noé no tenía hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al capítulo 7, en el versículo 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿En qué tiempo fue? En el año 600. Ahora vamos a Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Shem, Can y Jafet. ¿Ve? En el año 600 viene el diluvio, en el segundo mes. Pero en el año 500 fue cuando Noé engendra a sus 3 hijos. Es decir, cuando Dios da en el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, los hijos de Noé no habían nacido. Es más, Shem tenía 98 años. Si hacemos un cálculo de fulano engendró a fulano, eso nos lleva a que Shem tenía el mismo día que entró al arca, tenía Shem 98 años de edad. Pero esta promesa la hizo Dios, ese pacto, esa relación pactual, la hizo Dios con Noé. Y entonces dice: tú vas a tener hijos, vas a entrar tú con tus hijos y con tu mujer y con las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, Dios conoce el fin desde el principio. ¿Y sabe qué pasó? Noé pudo haberle dicho a Dios que no. ¿Qué hubiese pasado si Noé no le hubiese creído a Dios y no hace el arca del pacto? Si no hace el arca del pacto, que es el arca de Noé, símbolo de la iglesia. O Noé hubiese fallecido con toda su familia. Y usted preguntará: ¿y qué hubiese pasado si Noé y su familia hubiesen desaparecido? ¿Qué pasaría con la simiente prometida en el pacto de Adán? Sencillamente Dios hubiese levantado en su presencia divina, como Él lo conoce todo, hubiese levantado en los días de Noé otra persona para que sirviera de simiente a la futura simiente prometida de Génesis 3:15, es a saber, Jesucristo. Pero gracias a Dios que en el versículo 22 de Génesis 6 nos dice: y Noé lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces vamos a hacer un cálculo de cuando Noé
recibe, cuando Noé recibe esta invitación a obediencia al pacto, en Génesis 5, Noé tenía 480 años. ¿Por qué? Porque si en el año 600 fue que cayó el diluvio, en el año 600 de la vida de Noé, o sea, en el cumpleaños 600 de Noé, si le restamos 120 años que menciona aquí en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, si en el año 600 de Noé, de su edad, le restamos los 120 años, ¿qué edad tenía Noé cuando comenzó con el arca? 480 años. Y si Noé tenía 480 años cuando comenzó, cuando recibió el llamado a hacer el arca, él duró 120 años haciendo el arca, 480 más 120 años de gracia, 600 años que menciona Génesis 7:11. En otras palabras, Noé comenzó a hacer el arca por 120 años. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Más estableceré mi pacto contigo. Amigo, el primer pacto registrado entre Dios y Noé, en cuanto al procedimiento seguido para efectuar un pacto. ¿Y qué pasa cuando Dios concluye un pacto con este patriarca? Dios fortaleció la confianza de ese varón justo en la seguridad del cuidado divino. Y sin importar lo que ocurriera, Noé sabía que él y su familia estarían a salvo. Cuando Noé recibió el llamado a construir el arca como expresión del pacto de salvación, Noé, repito, tenía 480 años. Y ninguno de los antepasados de Noé había esperado tanto tiempo para tener descendientes, y él puede haber renunciado a la esperanza de ser bendecido con hijos. Y en muchas ocasiones Dios preparó a sus instrumentos escogidos para tiempos de crisis, guiándolos a través de largos periodos de chasco, para que pudieran aprender a tener paciencia y para confiar en él. Y esa misma experiencia sobrevino a los padres de Isaac, a Samuel y a Juan el Bautista. Así que la orden de construir el arca incluía la seguridad indirecta de que al preservar la vida, el linaje familiar de Noé no se extinguiría. Así que el nacimiento de sus hijos después del pacto sería para Noé una señal de igual certidumbre sobre la venida del diluvio. ¿Y qué dice Hebreos 11:7? En Hebreos 11:7 está una actitud muy hermosa de Noé, cuando leemos en el capítulo de la fe lo siguiente: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Esa actitud pactual de Dios es que da inicio a la salvación de Noé y familia. Porque cuando Dios llama a Noé a la construcción del arca, sus hijos no habían nacido. Y el segundo hijo de Noé, que fue Shem, tenía 98 años.
Es decir, que según la pluma inspirada en el libro Patriarcas y Profetas, nos dice que el mismo Matusalén ayudó a construir el arca y muchas personas más, porque Noé no tenía hijos. Y los hijos vinieron sobre la marcha que ayudaron a concluir la construcción del arca. Pero lo más hermoso es que Dios le dice a Noé: estableceré mi pacto contigo. Yo te voy a salvar si tú me lo permites. Y Noé hizo todo conforme a como Dios le mandó. Haciendo un cálculo de espacio, en el arca cabían 45,000 personas. Cabían en el arca. Y usted preguntará, si el mundo tenía, según usted dijo al principio, más de 7,000 millones en base a un estudio demográfico, ¿cómo es posible que el arca hubiera solamente capacidad para 45,000 personas? Si había 7,000, era que Dios no quería 7,000 millones, era que Dios no quería que se salvaran los 7,000 millones, no. Lo que pasa es que Dios ve el fin desde el principio, y el espacio preparado para muchos hombres fueron suplidos por Dios por las especies preservadas como los animales que tenemos. Y hay un dato importante. En el libro Dones Espirituales, si mal no recuerdo, en el tomo 2, nos dice que al arca entraron los animales que Dios creó. ¿Qué nos da a entender con esto? Que había ingeniería genética en las mentes de los hombres malos y perversos, que estos cruces dieron motivo o espacio para animales que Dios no creó. Es decir, no fue que el hombre creó, sino que cruzó las especies, y ahí tenemos el tiranosaurio, el brontosaurio y una retahíla de nombres de animales gigantescos, como decir animales como los dinosaurios, entre otros, animales que Dios no creó, sino que fueron producto del cruce genético que el hombre estaba intentando hacer Dios. Y el Señor, como la tierra estaba llena de crueldad, no de violencia, no, de crueldad, entonces el Señor decidió establecer un pacto con Noé y destruir al mundo. ¿Cuál era el pacto? Preservar la vida de Noé, porque de la vida de Noé, específicamente de un hijo suyo que no había nacido cuando Dios habló con Noé con relación al diluvio que vendría, Noé tenía 480 años y sus hijos vinieron después de esto. Y como el diluvio inició 120 años después de haberle dicho Dios eso a Noé, entonces, ¿qué nos da a entender con eso? Que Dios conoce el fin desde el principio, y aunque ya los hijos de Noé no habían nacido, sí ya Dios tenía en mente que de los 3 hijos de Noé, uno sería del cual vendría la simiente prometida, y esa simiente prometida vendría de Shem. De Shem vendría la tribu que se menciona en el capítulo 11, comenzando en el versículo 10. Estas son las generaciones de Shem. El pueblo de Dios, en el capítulo 5 y en el capítulo 11, del versículo 10 en adelante, es que encontramos la descendencia, los hijos de Dios y la descendencia de Noé, específicamente de Shem, que menciona entonces Sará. De Shem es que viene Abraham, y de Abraham es que viene Isaac, y de Isaac es que viene Jacob, y de una de las 12 tribus de Jacob, llamada Judá, vendría el Mesías, Jesucristo. ¿Ven? Porque Dios, siempre vive pensando en el bienestar del ser humano. Dios no se salva, Él es la salvación.
Y como Él es la salvación, entonces piensa en la salvación de los demás. Dice la sierva de Dios, alimentando este postulado. Dice ella, la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época. ¿Ve? La verdad presente es la que se predica apropiada a la época. ¿Cuál es la verdad presente? Que vendría un diluvio universal. ¿Cuál es la verdad presente hoy? De que Cristo viene por segunda vez. ¿Ve? Sigue diciendo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. ¿Qué era verdad presente en los días de Pablo y Pedro? De que Cristo había muerto y resucitado y ascendido al cielo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué era verdad presente en los días del movimiento milerita? 2300 días y el santuario será purificado. ¿Qué es verdad presente hoy? En la verdad del mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que tenemos que ver. Si queremos saber qué es verdad presente, preguntémonos dónde está Jesús hoy. ¿Dónde está Jesús hoy? En el lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo ahí? Un juicio investigador. Entonces, ¿qué es verdad presente? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Exactamente como Noé. ¿Y qué más nos dice ella? Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo, en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Dice ella en el libro Patriarcas y Profetas que cada martillazo era un sermón. Cada clavo que él metía, aunque no existían los clavos, existían los tarugos. Cada tarugo, cada martillazo, un tarugo para ensamblar el arca, era un sermón que estaba predicando Noé de un juicio retributivo que vendría al planeta Tierra, porque la Tierra estaba llena de violencia, mejor dicho, estaba llena de crueldad. Sigue diciendo, soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. A menudo se escuchaba su voz elevada a Dios en oración, pidiendo su poder y ayuda a fin de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Esto era un poder condenador para los incrédulos. He leído de la matutina Cada Día con Dios, la página 233 del Espíritu de la Profecía. Y quiero concluir con esta cita que se encuentra en un libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 141. Dice la pluma inspirada: el mundo ha llegado a ser temerario de la ley de Dios. A causa de la larga clemencia divina, los hombres han pisoteado su autoridad. Se han fortalecido mutuamente la opresión y la crueldad que ejercen contra su herencia. Pero existe una línea que no puede traspasar. Se acerca el tiempo en que llegarán al límite prescrito. Aún ahora casi han pasado los límites de la paciencia divina, los límites de su gracia y misericordia. Y el Señor se interpondrá para defender su propio honor, para librar a su pueblo y para reprimir los desmanes de la injusticia. Y agrega, en los días de Noé, los hombres habían descuidado la ley de Dios hasta que casi todo recuerdo del Creador había desaparecido de la tierra. Su iniquidad alcanzó tal grado que el Señor trajo un diluvio sobre la tierra que arrasó a todos sus impíos habitantes. En diversas edades el Señor ha hecho conocer la forma en que obra. Cuando ha llegado una crisis, Él se ha manifestado y se ha interpuesto para estorbar la ejecución de los planes de Satanás. En el caso de naciones, familias e individuos,
permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis, y entonces su intervención se efectuó en forma notable. En esas ocasiones, Él ha manifestado que hay un Dios en Israel que hará que su ley permanezca incólume y defenderá a su pueblo. He leído Palabras de Vida del Gran Maestro, página 141 de la Pluma Inspirada. Hermanos, el mundo ha entrado en un rápido deterioro que es un indicio de que la gracia de Dios se está retirando del planeta y está dando espacio a los demonios que están manejando las mentes de los hombres de continuo solamente al mal, de continuo solamente a la violencia, de continuo solamente a la crueldad, de continuo solamente a lo lívido y a lo hedónico. Y hermano, toda la condición del planeta, la multiplicidad de enfermedades y en la expansión del COVID-19 en el planeta Tierra es un elocuente indicio de que el fin de todas las cosas está llegando. El fin está llegando al tiempo del fin, está llegando al fin. Hermanos, es tiempo de reflexionar y de hacer como hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Aquella famosa palabra cuando Dios dijo, más estableceré mi pacto contigo. Dice, y Noé hizo todo conforme a lo que Dios había mandado. ¿Qué nos ha mandado Dios a hacer hoy? Acordaos de los días de Noé. Jesús lo dijo en Mateo 24, será como en los días de Noé la venida del Hijo del Hombre. La gente estaba desprevenida, no le hacía caso a las señales del fin, y la gente se embarcó en casarse, en comer, en beber, hacer de todo, menos en pensar en la eternidad. Y cuando vino el diluvio, se los llevó a todos, solamente 8 personas que sí oyeron la oferta pactual de Dios, que fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Es decir, 8 personas fueron preservadas porque escucharon y aceptaron el pacto con Dios de preservación de la raza humana. Hermanos, que Dios nos ayude a prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Te habló el profesor Ramón Romero. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier, violencia y maldad, no dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar, pronto nuestro